En nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo, que la paz y la misericordia de Alá sean con el profeta Mohammed, con su familia y seguidores hasta el final. Buenas noches, hermanos y hermanas. Hoy le daremos continuación a la lectura de nuestro libro sobre el árbol de la fe. Me pide un hermano que comparta un enlace, se lo voy a compartir porque él parece que no tiene Facebook. Entonces vamos a compartirle, ya lo acabamos de compartir, inshallah. Igual les pido a la gente que los hermanos también puedan hacer favor de compartir el link de la clase para que haya más gente que se pueda beneficiar. Le pido a la Subhanahu wa Ta'ala que así como nos reúne hoy en esta clase, nos reúne en el paraíso, nos reúne en el Jannah, que haga que estas palabras que escuchemos sean palabras que sean a nuestro favor, no palabras en nuestra contra, que nos beneficiemos de todo lo que escuchemos, que sean palabras que hagan que cambiemos, que tengan efectos en nosotros para poder tratar de seguirlas. Pues eso es el motivo, el objetivo de estudiar sobre la religión de Alá. El estudiar no solamente es de que yo lo hago por pasar el tiempo, o porque no tengo nada que hacer, o porque estoy aburrido, sino el motivo por el que uno estudia es para tratar de poner en práctica lo que uno aprende. Debemos de saber de que Allah Subhanahu wa Ta'ala nos va a preguntar de todo aquello que nosotros aprendemos, todo aquello que nosotros sepamos. Por lo tanto, pues recomienda, ¿no? Si vamos a estudiar, inshallah, que sea para nuestro beneficio. La vez pasada estudiamos acerca de la fe, de la piedad, que se relaciona la fe, los actos, cuando se relacionan la fe, sí, Alá menciona un acto junto con ellos, recordando que la fe no solamente es algo interior, sino también es algo exterior. Recordamos un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que dijo 3 asuntos que se encuentran en alguien: encontrarán la dulzura de la fe, que Allah y su mensajero sean más amados que cualquier otra cosa, amar a una persona que lo haga si no es por Allah, y detestar regresar a su religión, como detestaría ser arrojado al fuego. Y hablamos lo que era acerca de este hadith. También hablamos sobre el hadith que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: la fe consiste en más de 70 partes, la más alta de ella es el dicho de no hay más divinidad salvo Allah, lo más bajo de ella es quitar una piedra del camino, y el pudor es parte de la fe. Sobre esto dimos una lista completa acerca de los sabios que han explicado este hadith. Este hadith encierra toda la religión. El hadith de las 70 partes, como lo dicen algunos, ese hadith es un motivo por el cual muchos sabios no hicieron solamente una explicación extensa, hicieron tomos en investigaciones o volúmenes en la explicación de ese hadith, debido a que pues encierra todas las secciones, encierra el decir la ilaha illallah, la palabra, la creencia, cuando uno dice el testimonio de fe es la palabra junto con la creencia, y encierra los modales, porque en la mitad del hadith se habla acerca de la modestia. Entonces se encierra toda la religión. En este hadith hay una muestra de que la fe tiene diferentes niveles, porque recuerda el nivel mayor como el de la ilaha illallah, el menor como el quitar la piedra del camino, y así como hay acciones que te acercan a la parte mayor de la fe, hay acciones que te acercan a la parte menor de la fe. Es una prueba de que la fe sube y baja conforme a estas ramas. Entonces, hay diferencia entre los sabios y el profeta sallallahu alaihi wasallam, al decirte que la fe tenía 70 y tantas ramas, quiere decir que solamente la fe tiene ese número en especial, en particular,
sea, solamente la fe tiene 70 y tantas ramas, o si son más, porque los árabes, los sabios que dicen, no, ese es un número dicho que significa que es bastante. No necesariamente significa que sean 70 y la 70 nada más en específico, ¿no? Sino que significa que son más. Entonces, bien, todas estas son recordadas en el Corán y en la Sunna, ¿sí? Hay que tratar de llevarlas a cabo. Acuérdense los que no vieron la clase pasada, pues les dejé toda una lista acerca del hadith, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, de que la fe tenía 70 y tantas ramas. Y sabemos de que el siervo, conforme más se vaya pegando a estas ramas de la fe, pues su fe se va a hacer más frondosa, más bonita, como es llamada esta clase, que es el árbol de la fe. Bien, hoy vamos a continuar con la lectura del libro. El profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó el Islam y la fe en el famoso hadith de Gabriel, donde Gabriel le preguntó acerca de la fe en la presencia de sus compañeros. Lo que él contestó, que creas en Allah, sus ángeles, sus libros, sus mensajeros, el último día y el decreto divino. Ese hadith se le conoce el hadith como Jibril, se conoce entre los ulema como As-Sunna, la madre de la Sunna, porque encierra todo lo que es la religión a detalle. Reúne todo lo que es la Sunna, todo lo que es la religión en detalle. Este hadith se le conoce como As-Sunna. Las preguntas, conforme le enseñó al ángel Gabriel al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aunque el ángel Gabriel ya las sabía, es una forma en cómo pues uno puede enseñar a los demás y de una manera que no sea una manera que sea soberbia, sino al contrario, de una manera que es humilde. Sí, cuando uno pregunta las cosas humildemente, como aquí lo hace el ángel Gabriel con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Sí, cuando fue a preguntar por el Islam, le explicó como los 5 pilares. Cuando esto se ve que se menciona la fe junto con otra cosa como el Islam, la fe toma el significado específico de las creencias que están en el corazón, y el Islam o las acciones rectas se refiere a las acciones externas. Sin embargo, cuando la fe se menciona únicamente sin restricciones, se refiere tanto a la creencia como a las acciones. Esto también ya lo habíamos explicado en la clase pasada, acerca de si se menciona el Islam y la fe. El Islam significa las acciones externas, la fe las internas. Si se habla solamente del Islam, encierran los dos, si se habla solamente de la fe, encierran los dos, pero si en un mismo texto están las dos juntas, uno se va a referir a las acciones externas, que es el Islam, y las acciones internas, que es la fe. En un hadith encontramos en Sahihain que Anas, que Allah esté complacido con él, mencionó que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ninguno de ustedes creerá verdaderamente hasta que yo sea más amado por él que su padre, hijo y toda la humanidad. En una explicación que dentro de la fe es el amor al profeta sallallahu alaihi wasallam, vamos a explicar este hadith. Sí, ninguno de ustedes creerá verdaderamente hasta que yo sea más amado por él que su padre. En el hadith no dice la palabra verdaderamente, pero es lo que significa. Sí, es una fe completa. De que uno no va a tener una fe completa hasta que uno no ame más al profeta sallallahu alaihi wasallam, más que al padre, más que al hijo y más que a toda la humanidad. Es aún así más que a uno mismo, porque en un hadith de Bukhari decía Omar ibn al-Khattab de que ya quería al profeta sallallahu alaihi wasallam y le faltaba decir que lo quería también sobre sí mismo. Y hasta que lo amó más sobre sí mismo, ya se consideraba que ya había amado como se merecía
al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dice, eh, el profeta sallallahu alaihi wasallam, ya habíamos hablado antes también del amor, sobre lo que significaba tener el amor al profeta, y el aya que dicen que es la prueba si uno realmente ama al profeta sallallahu alaihi wasallam, es de tener el seguimiento al profeta. Alá en el Corán menciona en una aya, dice, In kuntum tuhibbuna Allahi fattabi'uni yuhibbukumullah. ¿Sí? وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Diles, si realmente aman a Allah, síganme, que Allah los querrá y les perdonará sus faltas. Entonces, ese hadith es el hadith que Ibn Kathir decía que era la prueba de la gente si realmente quería al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Sí? Porque la manera de saber si tú amas al profeta es en qué manera lo sigues. Dice el Sheikh, profeta, formal, si dos amores se encuentran en conflicto entre sí, se le da el amor al mensajero, esa persona es veraz en su fe. De lo contrario, tiene una fe deficiente, como dice el Altísimo, pero no juro por su Señor que no creerán, a menos que sean como juez de sus disputas y no resistan a aceptar tu decisión y se sometan completamente. Alá ha jurado que no se puede ser creyentes hasta que tomen al mensajero como juez y no haya resistencia o aversión a su decisión dentro de sus corazones, se sometan por completo a ella. Esto incluye su decisión con respecto a los fundamentos y ramas de esta religión. También está registrado en Sahihain de Anas, ¿sí? Radiyallahu anhu, que dijo, ninguno de ustedes creerá hasta que no quiera para su hermano lo que quiere para sí mismo. Y hay una parte que dice, implica en lo bueno, en todo lo bueno, ¿sí? O sea que en esta parte se le añade lo bueno. Vamos a ver, fíjense. Al-Qurtubi ya les había dicho la vez pasada lo que decía en cuanto al amor al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Karmani dijo, también por fe es odiar para tu hermano el mal que odias para ti mismo. Esto no ha sido mencionado porque el amor a algo implica odiar lo contrario y Alá sabe más. En una cadena auténtica, donde la frase dice de lo bueno, en una cadena auténtica de ese hadith, o sea, y eso está mencionado por Sheikh Albani, que dice, ninguno de ustedes creerá verdaderamente hasta que no quiera para su hermano lo que quiere para sí mismo, fikul khair, en todo lo bueno. O sea, es un aumento que se le hace al hadith en los sabios, cuando mencionan este hadith, completo el hadith sería en todo lo bueno. ¿Sí? Entonces, es en una parte de que tú ames a tu hermano musulmán, lo que tú quieres para ti, que lo ames también para él en cuanto a felicidad, conocimiento, provisión, de que estés libre de enfermedades. Y si no, pues entonces no estás cumpliendo con una fe como te exige el Islam. ¿Sí? La fe no se niega en los textos, sino por dejar una obligación o por hacer una prohibición. O sea, no significa de que uno pierda la fe, sino la fe aquí dice, o sea, la fe no se niega, sino porque dejas una obligación. Aquí dice que tú no crees por no querer para tu hermano lo que quieres para ti mismo, es decir, te está negando la fe porque no estás cumpliendo con una obligación que Allah te manda, que es amar a tu hermano como amas lo que amas para ti mismo. Tú quieres la felicidad.
Hay gente que no les importan sus hermanos. Hay gente que sus hermanos tienen problemas y no les importan. Entonces, uno no tiene una fe completa y uno está cayendo en una falta si es que uno no ama para su hermano lo que aman para sí mismo en todo lo bueno. En cuanto a provisión libre de enfermedades, conocimiento, felicidad, el tener una bonita familia, tener tranquilidad, donde vivir. Todo lo bueno, todas las cosas buenas que tú veas o que tú sientas, debes de querer lo mismo para tu hermano. ¿Sí? Entonces, si hay envidias, si hay malos sentimientos, esto afecta a que uno quiera para su hermano lo que quiere para sí mismo. Porque la gente que tiene envidias, la gente que tiene malos sentimientos, la gente que guarda rencor, la gente que odia, la gente que guarda malos sentimientos en su corazón, pues nunca va a poder experimentar esto. Porque siempre va a decir yo merezco más que fulano, yo merezco más que fulana, yo soy el que necesito, yo soy el que me deberían de pasar las cosas que le pasan, me las deberían de pasar a mí. Es el que tiene soberbia y es el que no tiene humildad. Entonces, ¿por qué uno muchas veces se guarda las cosas buenas para los demás y no dice, no, yo me he encontrado, ¿no? Con gente así, que dice, no, no le digas a este algo bueno, porque si no, te lo va a quitar. O se lo van a dar a él y no te lo van a dar a ti. ¿Sí? ¿Por qué guardarte las cosas buenas? Si no, si en primer lugar, si tú no eres alguien o tú no eres quien las está dando, pues compártelas. ¿Sí? Dice, que tener para tu hermano en todo bien. Si tú te beneficias de algo en tu día, de un dicho que te dijeron, de algo bueno que te dijeron, si aprendiste algo, enséñalo. Si te beneficiaste de un curso en el trabajo, platica con los demás de esto que te estás beneficiando. Eso es el tratar de querer compartir. Isa alayhi salam dijo, y Alá me hizo bendito en todos los lugares donde yo estaba. Eso es a lo que significa. El ser bendito en los lugares donde tú te encuentres es el significado de ese efecto en todo lo bueno de lo que tú tienes hacia los demás. ¿Y cuál es la causa de que tú trates de hacer el bien a los demás, sino de compartir el bien que tienes para ti? El bien que tienes para ti es algo bueno que te está pasando en tu momento. Si a ti te pasó algo bueno, compártelo con los demás para que también sientan eso bueno que te está pasando para ti. Y mucha gente cree que el compartir lo bueno que tiene le quita, cuando el compartir lo bueno que tienes te va a dar más. Por Allah, por Allah, por Allah, que siempre y cuando tú compartas las bendiciones que Allah subhanahu wa ta'ala te ha dado, por Allah que Allah te va a dar más. Y la gente cree que cuando uno tiene, o que cuando uno tiene ciertas bendiciones, y cree que al compartirlas Allah se las va a quitar, o de que se le van a acabar. Y eso es tener un mal pensamiento de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque Allah lo que te da de bueno es para que lo compartas. Allah lo que te da de bueno es para, no se siente mejor cuando tú compartes algo y, y se siente bonito. El que tú estés dando algo a los demás, el que lo estés compartiendo, es mejor a que estando tú solo. Por lo tanto, si tú tienes la oportunidad de compartir algo, hazlo. Y no tengas ese pensamiento de que lo que tú compartas, Allah te lo quita. Nunca, nunca va a ser así. Por eso Allah en el Corán dice, ¿quién le da a Allah un hermoso préstamo que se lo devolverá por muchísimo más? Dice Allah en el Corán, dice, ¿quién gasta en camino a Allah le dará victoria? Le ayudará. Hay muchísimas ayas acerca de eso. ¿Sí? Entonces, no seas de las personas que de lo que dan, y es más,
Yo no me refiero nada más a lo económico, yo me refiero a todo. En cuanto a tu conocimiento, si Allah te da conocimiento y tú lo compartes, Allah te va a aumentar ese conocimiento que tú tienes. Si tú tomaste un curso y tú compartes ese beneficio, el curso que tú obtuviste, se te va a quedar más. Y Allah va a hacer que tengas bendiciones en eso. Pero si eres de esas personas que todo lo bueno que le pasa nada más se lo guarda para ella y no lo comparte, ten cuidado, porque eso es malo y nosotros no queremos pues que Allah nos quite las bendiciones. Entonces, si el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo, no completará, no creerá ninguno de ustedes hasta que no quiera para su hermano lo que quiera para sí mismo, significa de que no tendrá una fe completa hasta que no quiera para su hermano lo que quiere para sí mismo. Y el verdadero amor es basado en los bienes de lo que es el bien del Corán y de la Sunna. Si todo aquello que está en el Corán y en la Sunna, y lo malo es acerca de lo que está en el Corán y en la Sunna. Dice, este hadith dicta que uno implemente los derechos de su hermano musulmán, tanto específicos como generales, porque esto es la fe. Quien no hace esto, no amando por su hermano lo que ama para sí mismo, ha descuidado una parte obligatoria de la fe. De hecho, su fe es defectuosa y el grado de esta deficiencia varía de acuerdo con los derechos obligatorios que ha descuidado. En Sahih Muslim encontramos un hadith al Abbas bin Abu Muttalib, que la esté complacido de él, que dijo, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo, habrá probado el sabor de la fe quien se complazca con Allah como su Señor, el Islam como su religión y Mohammed como su profeta. ¿Sí? Bien, sigue diciendo Sheikh, el complacerse con ello conlleva la felicidad por su causa, mostrar alegría por el señorío que Allah tiene sobre él, su excelente planeación y regulación de sus asuntos. Del mismo modo, ser satisfecho con el Islam, deleitarse con él, alabar a Allah por este inconmensurable favor por el cual ha sido elegido, pues es la mejor de las bendiciones. Estar satisfecho y contento con Mohammed, que la paz sea con él, como profeta porque es la creación más perfecta, quien alcanzó la cima de cada cualidad y rasgo elevado. Su nación es la mejor de las naciones junto con seguidores, teniendo el alto más rango en esta vida y en la otra, sintiéndose complacidos con la profecía del mensajero, su mensaje y seguidores. Esto es de lo más importante que conduce al crecimiento de la fe y hace al siervo probar su dulzura. ¿Qué sacamos de este hadith? Dijo, habrá probado el sabor de la fe. Habíamos mencionado en el hadith que dice, encontrará la dulzura de la fe, que la fe es dulce. ¿Y quién va a probar este sabor? Quien esté complacido con Allah como Señor, el Islam como religión y Mohammed como su profeta. La fe tiene un sabor, y ese sabor lo probarás si estás complacido con estas tres cosas. Allah como Señor, Mohammed como profeta, el Islam como tu religión. Dijo Tirmidhi. No, dijo otro sheikh, dice, lo que significa el hadith es que su fe será correcta. Su alma encontrará paz, tranquilidad, se impregnará en su interior. Esto se debe a que es un placer, es una prueba de su conocimiento firme, porque cuando uno está satisfecho con algo le resulta fácil. Por lo tanto, cuando la fe entra al corazón del creyente, obedece a Allah y a su mensajero, se vuelve fácil para él y él lo disfruta. Allah en el Corán dice, Allah ha dado su favor a los creyentes, al enviarles un mensajero de entre ellos mismos que les recita sus versículos, los purifica y les enseña el Corán y la sabiduría, porque antes se encontraban en un claro extravío. Fíjate la bendición de Allah subhanahu wa ta'ala, que nos mandó un mensajero, que nos recita sus versículos, nos purifica y nos enseña el Corán y la sabiduría, porque antes se encontraban en un claro extravío.
En otra parte del Corán dice, se les ha presentado un mensajero de entre ustedes mismos, que se apena por sus adversidades, se preocupa y desea que alcancen el bien, es compasivo y misericordioso con los creyentes. ¿Ven qué bendiciones, subhanallah? ¿Qué bendiciones tan grandes tenemos? Muchos porque ya hemos regresado al Islam desde hace tiempo, pero no nos ponemos a recordar de que Allah tuvo un favor con nosotros. Ahora ya podemos estar aprendiendo aquí a través del internet, desde lejos, alguien en otro estado, en otro país, y estamos aprendiendo el Corán de la Suna a distancia. Ven el gran favor que Allah nos ha dado de que nosotros no sabemos quién era el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y Allah ha dado su favor a los creyentes al enviarles un mensajero entre ellos mismos, quien les recita sus versículos, los purifica y les enseña el Corán y la sabiduría, subhanallah. Qué gran bendición decir, ¿sí? Dice, se les ha presentado un mensajero entre ustedes mismos que se apena por sus adversidades, se preocupa y desea que alcancen el bien. Es compasivo y misericordia con los creyentes. Qué bendición es conocer al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en nuestros países y en nuestras ciudades. Qué bendición tan grande es poder contar con esto. Si como el creyente no se complacería con este noble mensajero, compasivo y misericordioso, porque Allah ha jurado que tiene unos modales grandiosos. El mejor lugar para el siervo es atribuirse a ser un siervo de Allah, seguidor de su mensajero, amarlo, seguirlo, siendo esta una señal del amor hacia Allah, debido a llevar a cabo la concretización del amor y la fe. Dice Allah el Altísimo, si verdaderamente aman a Allah, síganme, que Allah los amará, perdonará sus pecados, Allah es absolvedor, misericordioso. En Sahih Muslim encontramos un hadith de Sufyan, que Allah esté complacido con él, que dijo, le dije al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, dime algo sobre el Islam para que no le pregunte a alguien más después de ello. Me dijo, creo en Allah y después mantente firme. Creo en Allah y después mantente. En este amplio consejo, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam aclaró que cuando el servidor reconoce la fe interna como externa, entonces permanece firme en términos de palabras y acciones, haciendo y dejando de hacer, cumpliendo, permanecer firme sobre el camino recto, esperando que sean las personas sobre las que Allah dice. Vean ese versículo del Corán, dice, quienes digan, nuestro Señor es Allah, obren correctamente, los ángeles descenderán sobre ellos y dirán, no teman ni estén tristes. Bienaventurados sean porque tendrán el paraíso que les fue prometido. Nosotros somos sus protectores en la vida mundanal y en la otra. Tendrán ahí todo cuanto desean y se les concederá todo lo que pidan, como reconocimiento del absolvedor y misericordioso. En un hadith de Ibn Abbas que es acordado sobre él, una delegación de la tribu de Abul Qais le dijeron al profeta sallallahu alaihi wasallam, danos pues una orden explícita que podamos transmitir a quien dejamos atrás, o sea, los miembros del clan, que nos permita entrar al paraíso. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, les ordeno que hagan 4 cosas y les prohíbo otras 4. Dijo el narrador. Entonces les ordenó creer solo en Allah. Luego les preguntó, ¿saben lo que realmente implica creer en Allah? Respondieron, Allah y su mensajero saben más. El profeta dijo, el testimonio de que no hay Dios excepto Allah y que Muhammad es el mensajero, el cumplimiento de la oración, el pago del zakat, el ayuno de Ramadán, que paguen un quinto del botín. Y les prohibió otras 4, que usaran calabazas secas, jarros coloreados de verde, troncos agujerados de palmeras y receptáculos. El profeta también dijo, guardad esto en vuestras mentes e informad a los que se han quedado atrás. Esto es una muestra explícita respecto a cómo las acciones exteriores forman parte de la fe, al igual que la oración y el zakat, el ayuno, dar un quinto del botín,
Esto nos clarifica la fe de una manera en la que no hay duda, así como forman parte de ella los actos de corazón. También se incluyen los actos externos, debido a que todo lo que acerca a Allah, ya sean palabras, acciones o creencias, formarán parte de la fe. Fíjense en me acordé ahorita de que como nosotros solamente vamos a poder saber qué es la fe a través de los textos del Corán y de la Sunna. Porque aquí, del clan, el que iba comandando el clan, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam les dice, ¿saben lo que realmente significa tener fe en Allah? Tener fe, si a nosotros nos preguntaran tener fe, entendemos por la lengua qué es lo que significa. Y yo les dice imán. ¿Saben lo que es tener imán en Allah? Entonces, ellos dicen, Alá y su mensajero saben más. Aquí tengo el texto en árabe. Aquí, el profeta Sallallahu les pregunta, ¿saben lo que es tener fe? Aquí está. Fíjense, les dice en árabe, dice, Atadruna mal iman billahi wahdahu. ¿Sabían lo que es tener fe en Allah solamente? Y ellos le responden, Allahu wa rasuluhu a'lam. Esto es porque en la lengua árabe, ellos conociendo la lengua árabe, le podían haber respondido, tener fe en Allah es esto, porque se entiende la lengua. Pero esta es una prueba de cómo los textos del Corán y de la Sunna se explican con la misma Sunna. Él les dice, tener fe es la shahada de la ilaha illallah. Muhammad abduhu wa rasuluhu, de que Muhammad es su siervo y su mensajero. Establecer la oración, dar el zakat, ayunar Ramadán, y en esa parte que viene el quinto del botín. A eso es a lo que nos referimos, de que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam explicó algo que ellos pudieron haber contestado con la lengua, o sea, en la lengua árabe, con el idioma, que es lo que significaba en el idioma. Él da una respuesta de acuerdo a la terminología islámica. Es por eso que muchos textos no se interpretan en cuanto a la lengua significa, sino en cuanto a cómo lo explicó el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Y por qué muchas órdenes que hacen leyes y demás van de acuerdo al entendimiento de ellos, de gente que vivió con el profeta, de gente que vivió las ayas que se revelaron del Corán y de la Sunna. Porque ellos, aunque el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam se les hacía hoy o con la lengua así, uno aunque sepa la lengua entiende qué es lo que significa, no se explica sino solamente a través del significado que le dio el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Sí? En Abu Daud se menciona en un hadith de Abu Umama, que le esté complacido con él, quien dijo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, quien ame por Allah, quien odie por Allah, otorgue por Allah y prohíba por Allah, ciertamente habrá completado su fe. Y eso lo vamos a explicar para la siguiente clase, inshallah. Este fin de semana, pues les platico a los hermanos y hermanas que nos están viendo. Tenemos nuestra reunión anual de musulmanes. Ya no hay lugares, ya apartaron. Va a haber lugares para la gente que se quiera quedar a acampar, pero les voy a dar la lista a quienes ya se apuntaron. Pero es tiempo, yo a la gente que quiere ir con nosotros, pues la verdad les recomiendo que vayan porque es un tiempo que se pasan pues muy bonito, ¿no? Eh, es
es un tiempo que no puedes encontrar otros días en el año más que convivir con tus hermanos, sino como este. Entonces, trata de aprovecharlos. Vamos a resumir lo que vimos en esta clase. Repasamos, si la fe consiste en más de 70 partes, la más alta es el dicho de no hay más divinidad que Allah, más baja es quitar una piedra del camino y el pudor es parte de la fe. Vimos que este hadith, hay sabios que hicieron volúmenes para explicación, de quienes decían que el número significaba de que realmente es particular, de que solamente el Islam tiene esas partes, y hay otros que decían no, no es porque, sino porque encierra esa parte. No, significa que significa mucho. Y vimos que encierra toda la religión porque da un ejemplo de hechos, de palabras, de creencias y de acciones. Si el decir la ilaha illallah es un ejemplo de palabra con creencia. Quitar es una acción. Quitar la piedra del camino, la modestia es un acto del corazón. Entonces ahí ese hadith encierra mucho. Es un ejemplo de cómo la fe sube y baja. Sí, porque dice que el momento más alto de la fe, cuando uno dice la shahada, y el más bajo, quitar la piedra del camino. Y como si uno lleva a cabo muchos de esos actos, pues su fe va a estar completa, ¿no? Muy, muy, muy buena. Vimos cómo el Islam y la fe, si se unen, significan diferentes cosas. El Islam, las cosas externas, la fe, las cosas internas. Si solamente se habla de uno de ellos en un párrafo, uno significa los dos del otro. O sea, el Islam significa los dos y la fe significa los dos si vienen por separado. Vimos que el hadith del ángel Gabriel es conocido como la madre de la Sunna, hadith que se llama Sunna por los sabios, por todo lo que encierra este hadith y acerca de preguntar. Vimos cómo pues realmente el amor hacia el profeta sallam significa el seguirlo. En los hadiths que uno dice que debe amar más al profeta sobre todas las cosas. En cuanto a amar a tu hermano más que a los demás, significa también, dice, no crea ninguno de ustedes que no quiera para su hermano, lo quiere para sí mismo. En cuanto a todo el bien, ¿sí? De que si tú das, no te quitas, sino al contrario, mientras más das, Alá te dará más. Y se refiere a la fe completa. Y vimos por la parte final de que hay dulzura, de que hay probará la fe quien se complazca en su vida de Allah como su divinidad, profeta como mensajero, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el Islam como su religión. Si realmente vive complacido con ellos, probará lo que es la dulzura de la fe. Y vimos cómo no interpretar los textos del Corán y de la Sunna, sino a través de cómo lo hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Con su entendimiento, y dimos un ejemplo de que el profeta sallallahu alaihi wasallam le pregunta a una tribu que iba de Abdul Qais, sí, que el profeta le dice que es la fe, y Allah sabe más, entendiéndoles en lengua árabe lo que era la fe. Y él explica con los pilares del Islam lo que era la fe en ese hadith. Y pues le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos beneficie aquello que escuchamos, que haga realmente, nos pongamos en práctica para subir nuestra fe. Nuestra fe sube con las cosas buenas, baja con las cosas malas. Si haces bien, tu fe va a subir. Si haces mal, tu fe va a bajar. Tú decides. Si tienes fe alta, te vas a sentir bien. Si tu fe está baja, te vas a sentir mal. Entonces tú eres quien decides cómo vivir tu vida. Tú eres quien decides pues tu debilidad, cómo quieres tu fe fuerte o tu fe débil. Sí, le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga a todos con ramas fuertes de nuestra fe, sí, que nos guíe hacia las mejores acciones, hacia los mejores modales, hacia las mejores palabras, que nos proteja sobre el camino correcto, que nos guíe siempre sobre el camino correcto, nos proteja de desviarnos y salirnos del camino. Ciertamente Él es el poderoso, el compasivo,
el misericordioso, el honorable, a quien nos arrepentimos de todo lo que saben de nosotros, de lo que no saben de ello. Ciertamente a Él nos volvemos en nuestras faltas y le pedimos a Allah que nos bendiga por este tiempo que estuvimos juntos, que nos haga entrar al paraíso, que nos libre del fuego del infierno, que la paz y la misericordia de Allah sean con el profeta Muhammad, con su familia y seguidores hasta el día final. Nos espera el próximo martes, inshallah, para la próxima clase. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.